de Rafael Gutiérrez Girardot, Juan Sebastián Paco Monroy. La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo y lo contingente, la mitad del arte cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable. Charles Baudelaire. Rafael Gutiérrez Girardot se inscribe en la problemática del modernismo mediante su libro Modernismo, supuestos históricos y culturales. Este libro investigativo se da en el marco de una preocupación propia del autor y del espíritu de su época. Respecto a su propia preocupación, y como lo explica José Emilio Pacheco, prologuista del mencionado libro, fue de gran utilidad académica y hasta cultural que Rafael Gutiérrez Girardot realizara un doctorado en Alemania, algo atípico en su momento, compartiendo estudio con grandes pensadores como Heidegger. Dada esta formación, Rafael Gutiérrez Girardot no solo adquirió una perspectiva única, sino también contó con un repertorio intelectual insólito para su momento. Afortunadamente, él empleó estos procesos investigativos, dedicando su línea de trabajo a exaltar y apoyar la necesidad de consolidar las grandes figuras de nuestro pasado literario latinoamericano, destacando por ejemplo a Jorge Luis Borges, Alfonso Reyes o Andrés Bello. De esta manera, Gutiérrez Girardot analiza la literatura latinoamericana desde una distancia crítica transatlántica. Nos ofrece una doble visión, la mirada europea y la americana al mismo tiempo. Gutiérrez Girardot concibe la literatura como un proceso histórico, cultural y social. Todo obedece y sucede debido a las circunstancias. He ahí la importancia de consolidar escritores y movimientos literarios, en este caso, nuestro modernismo. Con cierta razón y tal vez más emoción, José Emilio Pacheco exalta el obrar de Rafael Gutiérrez Girardot y lo sitúa a la par de otros consolidados ensayistas literarios de su época, como Baldomero Sanincano, Hernando Telles o el también poeta Fernando Charri Lara. Aunque no tuvieron la misma formación, sí los unió la misma preocupación, analizar de manera crítica nuestra propia literatura. Mediante el libro investigativo Modernismo, supuestos históricos y culturales, Gutiérrez Girardot ejerce la posición de escritor dialogante, conversa con los demás miembros de la crítica literaria colombiana y latinoamericana. El libro Modernismo se publicó por primera vez en 1983, casi 100 años después de la aparición del movimiento literario estudiado. En 1888, con la publicación del libro Azul del poeta Rubén Darío, considerado justamente el padre del modernismo, se da por concertado el inicio de este movimiento. Precisamente, se hace necesario recordar y reconocer la importancia de este movimiento literario. Ha sido hasta el momento el primero y único movimiento concebido en América que tuvo repercusión internacional, llegando incluso a la dominante cultura europea, al menos la de Occidente. Este movimiento, por tanto, va en contravía de la conquista cultural impuesta en nuestro territorio, tomando la cultura europea y el deseo de un propio yo literario colectivo, se creó desde Latinoamérica una voz propia, modernismo, un grito de independencia cultural tardío. Bien afirma el propio Gutiérrez Girardot, el modernismo significa la incorporación de América a la literatura planetaria. Es la respuesta, la única posible respuesta de nuestros países a la primera globalización, al imperio del mercado mundial. Sin embargo, tampoco es correcto afirmar que el modernismo es solo una respuesta cultural a Europa. Si se concibiera de esta manera, solo sería una reacción. Como bien señala Pacheco en el prólogo, hay hechos sociopolíticos y culturales contrastados entre Europa y América que dieron cabida a este movimiento. El impacto de la secularización, el surgimiento de la sociedad de la clase media y de la gran ciudad, la llegada masiva de los objetos hechos por las industrias de lo que llaman primer mundo, para diferenciarlo de nosotros, su periferia colonial. Sin estas y muchas otras cosas que él, Gutiérrez Girardot, examina, no puede entenderse el modernismo.
Los hechos socioeconómicos mencionados, contando con anteriores formas de difusión literarias diferentes en nuestro territorio, como los almanaques, las recitaciones y especialmente las columnas de los diarios, acogieron por un lado los aires literarios de Europa y por otro lado ayudaron a difundir a nuestros propios escritores. Como en la Odisea, el viento devolvió al héroe literario. Rubén Darío y los demás escritores del modernismo empezaron a publicar en Europa. Ahora bien, refiriéndome al esquema del libro, después de una respectiva introducción y antes de una cronología final, Rafael Gutiérrez Girardot divide su escrito modernismo en tres grandes apartados: el arte en la sociedad burguesa moderna, secularización, vida urbana, sustitutos de religión, la inteligencia, la bohemia, las utopías, señalando de esta manera su enfoque sociocultural y no viendo el modernismo como un mero hecho literario aislado. Gutiérrez Girardot aborda en la introducción los problemas del modernismo, criticando la postura historiográfica y el marco crítico que según él no ha podido abordar del todo el modernismo, tomando posturas parciales o sesgadas del movimiento, llegando incluso a tomar el modernismo solo en contraste de la generación del 98, es decir, solo en contraste de una generación nacida en Europa. Luego, Gutiérrez Girardot señala que precisamente el estudio crítico, al centrarse solo en la diferencia que había entre modernismo y la generación del 98, o analizar solo aspectos formales, habría dejado en segundo plano otros elementos importantes para estudiar el modernismo, como sus temáticas, sus preocupaciones. Superada la reseña de la historia crítica hacia el modernismo, Gutiérrez Girardot señala, con justa razón, que el modernismo no solo influyó en la lírica española, sino universal. Esto lo argumenta, por ejemplo, mediante Hugo Friedrich en su estructura de la lírica moderna, concibiendo el modernismo como una unidad estructural que tiene sus propias leyes de construcción diferentes a la lírica llamada clásica o los ismos, que ya venían asomando. Con este respaldo teórico, lo que consigue de fondo Gutiérrez Girardot es quitar esa mirada, esos instrumentos de análisis obsoletos que señalaban el modernismo como un mero movimiento nacionalista, regional o inferior. El modernismo fue un movimiento internacional, consolidó la importancia de la literatura latinoamericana en el mundo. Sin lugar a dudas, el modernismo en su origen recibió influencia de Europa, especialmente del parnasianismo y simbolismo franceses. Nuestros propios escritores reconocieron la importancia de estas y otras corrientes en su formación lectoescritora. Sin embargo, también se hace necesario reconocer que al tener Europa mayor poder cultural, los críticos veían el modernismo desde una perspectiva europeizante. Rafael Gutiérrez Girardot, en el transcurso de su escrito, deja entrever que su propósito es modificar o ampliar esta perspectiva, asumir el modernismo como un movimiento autónomo, más allá de Europa, como el propio Gutiérrez señala. La comparación entre las literaturas de los países metropolitanos y de los países periféricos resultará provechoso solo si se tienen en cuenta sus contextos sociales. De otro modo, las literaturas de los países periféricos seguirán apareciendo como literaturas dependientes, miméticas, es decir, incapaces de un proceso de definición y de formación original, incapaces de ser simplemente literaturas, expresión propia. Ahora bien, en el primer apartado del libro, El arte en la sociedad burguesa moderna, Gutiérrez Girardot plantea la situación del arte y del artista en la sociedad, es decir, desarrolla el oficio del artista moderno. Aunque las burguesías de los países de lengua castellana fueron reducidas en comparación a las de Europa, el sistema de valores burgueses se asentó paulatinamente en nuestro territorio. Se planteó y se cambió el fin del arte. El oficio e importancia del escritor se fue reduciendo. Entró en la interesante paradoja de verse menos útil
en la nueva sociedad con valores materiales, donde la literatura no era en realidad una profesión en la división del trabajo. No obstante, precisamente porque no tenía su oficio al servicio de la sociedad, el artista gozó de libertad creadora, así como de las posibilidades de nuevas y complejas experiencias. El escritor modernista estuvo en un gozar sufriendo, fue libre y marginado en su propio reino. Hubo una relación conflictiva y a la vez ambigua entre el artista y la sociedad. Los escritores modernistas se concebían así, ejercieron su oficio de manera reflexiva, cavilaron sobre su situación y la importancia del arte, creando incluso la llamada novela de artistas, que como poéticas a la par de desarrollar, también les servía para reflexionar sobre el arte. Conscientemente y hasta de manera romántica, los escritores modernistas se concibieron alejados de la vida real. Se afirmaron en la negación de su sociedad, la del hombre burgués, que como afirmó Walter Benjamin, también huye de la realidad y se refugia. Los escritores modernistas rechazaban las problemáticas de su ámbito regional, escribían y en algunos casos actuaban como si vivieran en lugares exóticos. Renovaron, hicieron propio un nuevo lenguaje, una nueva forma de sentirse en el mundo. Se sentían marginados, también les gustaba sentirse así. Paradójica, contradictoria, sin duda compleja era la concepción, autocomprensión y el oficio del escritor modernista. De esta manera, como bien señala Gutiérrez Girardot, el escritor, preferiblemente poeta modernista, refleja la condición humana de la modernidad. El poeta de esta época, que al ser relegado a la sociedad era un desamparado, solo representaba al individuo absoluto y a la vez dependiente de la sociedad burguesa, del liberalismo, al individuo que había pasado de la servidumbre a lo que, con una palabra ya sesgada, se ha llamado alineación. En el segundo apartado del libro Modernismo, titulado Secularización, vida urbana, sustitutos de religión, Gutiérrez Girardot señala en primer lugar que en Latinoamérica, si bien no se vivió una crisis espiritual con tanta hondura y tormento como en algunos países de Europa, sí se creó en nuestro territorio una crisis religiosa que se evidenció en las obras modernistas. De igual manera y de forma acertada, Gutiérrez Girardot señala que la secularización se puede evidenciar de manera empírica, por ejemplo, mediante estadísticas sobre la disminución de feligreses o de vocaciones eclesiásticas, o por medio del análisis del léxico religioso en las obras modernistas, en donde ya se empleaba con otro sentido no religioso. Sin embargo, se hace necesario ahondar en esa problemática mediante sus fenómenos y alcance social, la historia de las ideas. Al respecto, Gutiérrez Girardot hace un trayecto de la secularización desde la época de la Ilustración, pasando por la ideología de Tracy y el utilitarismo de Bentham. La secularización del mundo en el siglo XIX estaba basada en sus principios de fe en la ciencia, la perfección moral del hombre, el servicio a la nación. En este horizonte se formó la lírica moderna con su lenguaje como característica sobresaliente. La forma de la poesía mística fue invertida al ser utilizada para expresar algo profano, la incertidumbre del poeta. Gutiérrez Girardot, en contravía de lo que anunciaba Hegel o Nietzsche, pensaba que en el modernismo no se da una muerte, sino una ausencia de Dios. La ausencia de Dios tiene un asentamiento en los valores burgueses de egoísmo y racionalidad de su sociedad. Esta sacralización y paradójicamente pérdida de la realidad, entendida en la pérdida de su soporte religioso, involuntariamente trajo como consecuencia la marginalidad del arte y el artista en la sociedad. Lo hizo buscar sus propios soportes, formular patética y poéticamente sus verdades, estar en la incertidumbre.
Gutiérrez Girardot señala en el tercer y último apartado de su libro, La inteligencia, la bohemia, las utopías, la historia y el significado de la palabra intelectual, el cual pasó de tener concepciones con tinte político hasta académico, del cual juzga como un concepto burocrático y no del todo compatible a su labor. Además, como bien señala y fue Rafael Gutiérrez Girardot, las condiciones sociales y culturales concibieron la figura del intelectual, el cual ya no dependía de un mecenazgo, fue fruto de la estabilización triunfante de la clase media burguesa como clase dominante tanto política como ideológicamente. A la par, para la sociedad burguesa, poeta y bohemio fueron sinónimos. El escritor comenzó a ser considerado como un outsider. Ya para finalizar, en la cronología final de su libro, Gutiérrez Girardot realiza una línea del tiempo del modernismo, comenzando por Hegel con su libro Lecciones sobre la estética en 1835 hasta Enrique González Martínez en 1911 con el poema Tuércele el cuello al cisne. Bien podríamos señalar que Gutiérrez Girardot extendió esta línea del tiempo con su libro Modernismo en 1983. Rafael Gutiérrez Girardot fue un intelectual relacionado a la inteligencia, un hijo de la modernidad que realzó, hizo más importante, global y moderno el modernismo. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.